aquí puedes sacar el puntero láser. Mira, el ejercicio que... Aquí estoy. El ejercicio que mostré la semana pasada es de una manera intuitiva explicarte qué es un mol. Voy a volver a reiterar el ejemplo de la semana anterior. Alumno, alumna, el mol es una unidad que sirve para contar cualquier cosa. Yo puedo contar moles de estrellas, moles de átomos. ¿Por qué se inventó esta unidad de medida, de cantidad? Para cuando tengas que contar algo de lo cual hay mucho que contar. El sábado pasado te decía, si usted se pone a contar las estrellas una tras otra, no te va a dar la vida contando las estrellas con el sistema decimal. La lógica indica que para cuando tengas muchas estrellas que contar, define una unidad, un número arbitrario de estrellas, y a ese número arbitrario le das el nombre de un mol. En pantalla, considera tú que todas las estrellas que quedaron incluidas en el cuadrado amarillo sea un mol. Y tú lo definiste. Sea todo ese número de estrellas un mol. Y a ese paquetón que usted arbitrariamente le asignó el nombre de un mol, lo vas a usar como escala de medida. De tal modo que tú vas a contar las estrellas del firmamento a paquetones llamados moles. Ahí estás definiendo lo que ahora es más para ti va a ser un mol de estrella. Y lo definiste. Una vez definido en la unidad de medida, tú usas esa escala arbitraria de medida para adjudicar que ahí apareció otro mol. Ahí abajo hay otro mol, apareció otro mol y medio mol. De tal modo que el mol es una unidad arbitraria, alumno, que te permite contar muchos átomos, muchas estrellas. ¿Cómo se definió esta unidad arbitraria de cantidad? Así. Llamaron mol inicialmente al número de átomos de carbono que hubo que juntar para que entre todos ellos generen una masa de 12 gramos. Entonces te explicaba el sábado pasado que como la masa de un átomo es prácticamente infinitesimal, pequeñísima, la idea es que si yo logro juntar suficientes átomos de carbono 12 hasta que se forma un paquete de átomos, y en el minuto exacto de que ese paquete de átomos de carbono generen 12 gramos, a esa cantidad de átomos ahí reunidos, yo le di el nombre de un mol. Profesor Asenjo, lo que tengo incluido en ese paquetón es lo que vas a entender por un mol. Profesor, ahí tengo un mol de átomos de carbono. Y así se define un mol. Una vez que uno define la unidad de cantidad mol, yo esta unidad la puedo usar para contar cualquier unidad que se me venga enfrente. Te contaba el sábado pasado que yo puedo usar la escala de medida, pero para contar átomos de hidrógeno. En pantalla, alumno, tengo un mol de átomos de hidrógeno que son chiquiturritos. Aparece a extrema derecha ahora un mol, pero de átomos de otro elemento, el carbono, que son un poquito más grandes. Y observa que ahora está apareciendo en pantalla un mol de átomos más grande que los anteriores, potasio. En los tres casos tienen la misma cantidad de átomos. Lo que difiere en ellos es el tamaño de los átomos en cuestión. Y eso explica que la masa reunida en los distintos moles sea distinta, alumno. Observa, en ese mol de carbono, tú lograste reunir por definición 12 gramos. Pero me tienes que entender que con los mismos moles, pero de hidrógeno, la masa que lograste reunir es menor.
1 gramo. Y para el caso del potasio, cuyos átomos son más grandes, si bien es cierto, existe la misma cantidad de átomos anteriores que en el caso del potasio, la masa reunida es mayor, pues, 39 gramos. Esos valores que aparecen en pantalla es lo que luego te voy a explicar, se llama peso atómico. El peso atómico es la masa de un mol de los átomos que estás considerando. En el caso del hidrógeno, el peso atómico es 1 gramo por mol. El del carbono, que está a mano derecha en tu pantalla, 12 gramos mol. Y el peso atómico del potasio es 39 gramos por mol. ¿Me entiende usted? Tal como lo dije la semana pasada, si usted considera un átomo, te voy a explicar el concepto de masa atómica como algo distinto al de peso atómico. Son cosas distintas. Usted no las confunda. Repito, te voy a explicar el concepto de masa atómica, que es distinto al de peso atómico. En pantalla, el profesor Asenjo te está indicando que la caricatura es un único átomo de hidrógeno. Si lo piensas bien, ese átomo lo que tiene para sí es un electrón girando alrededor de un núcleo que lo forma solamente un protón. La masa de ese átomo, despreciándola del electrón, es debida a la masa de un único protón. Por definición, querido alumno, la masa de un protón quedó definida como una UMA. En consecuencia, la masa del átomo de hidrógeno es igual a una UMA. Eso es masa atómica. Ahora te voy a explicar el concepto de peso atómico. Para el peso atómico, tú tienes que considerar un mol de esos átomos de hidrógeno que está en pantalla. Y respecto del mol, el peso atómico es la masa reunida pero entre todos los átomos de hidrógeno. Si usted tiene un mol de átomos de hidrógeno, la masa lo reunida ahí y se llama peso atómico. Y en este caso, tú lo buscas por tabla periódica. El peso atómico de ese mol de átomos de hidrógeno sería 1 gramo por mol. En tu pantalla, en el centro a mano derecha, el concepto de peso atómico. Y a mano izquierda, masa atómica, una UMA. No confundas masa atómica con pesos atómicos. Aunque estos conceptos los voy a reiterar de nuevo, alumno. Y aquí te quiero explicar que no tiene nada de extraño que los pesos atómicos de los elementos sean distintos, porque difieren el tamaño de los átomos. Si me detengo en esta materia, es porque yo detecto que al alumno, espero que a ti no, les cuesta el concepto de mol. Observa en pantalla lo distinto que es el tamaño atómico del átomo de hidrógeno a mano izquierda con el del cloro a mano derecha. Y eso me va a permitir explicar que la masa de un mol de uno tiene que ser distinta a la masa del mol del otro átomo. Si yo considero no átomos, sino moles para esos átomos, en pantalla apareció un mol de átomos de hidrógeno y un mol de átomos de cloro, que son átomos más grandes. Y eso me permite explicar que si bien la cantidad de átomos en uno y otro son los mismos, la masa reunida en un mol no tiene por qué ser la masa reunida en el otro mol. Y por eso, querido alumno, los pesos atómicos tienen distintas masas. En el caso del hidrógeno, el peso atómico asciende a 1 gramo por cada mol de esos átomos. En el caso del cloro, el peso atómico asciende a 35 gramos por cada mol de átomos de cloro. En pantalla, los pesos atómicos para el elemento hidrógeno y el elemento cloro.
Lo dije el sábado pasado, pero lo estoy reiterando. Número de Avogadro es el número de unidades que queda incluida en un mol. Te acabo de explicar que el concepto de mol inicialmente se definió para los átomos que hay en 12 gramos de carbono. Por razones que no voy a explicar, se demostró que los 12 gramos de carbono que se usó para definir el concepto de un mol, se demostró que habían 6,02 por 10 elevado a 23 átomos de carbono. Ese número, alumno, es el que se llama número de Avogadro. El número de Avogadro es el número de unidades consideradas en un mol. Puede ser un mol de estrella, un mol de árboles, un mol de molécula. En cada mol que usted considere hay un número de Avogadro de unidades. De tal modo que hay quienes hacen sinónimo, alumno. El número de Avogadro, si bien son cosas distintas, usted lo puede asimilar al concepto de un mol. Pero volviendo, el número de Avogadro es el número que está apuntando la mano. 6,02 por 10 elevado a 23 unidades de lo que usted esté contando. Mira, ahora comienza lo bueno. Voy a usar una metáfora para poder explicarte lo que viene luego. La metáfora es tomar un auto y considerar sus ruedas. Y voy a llegar a la siguiente conclusión. El número de ruedas de un auto cuadruplica al número de los autos. Repito. Cuando usted considera un auto, te vas a dar cuenta que sus ruedas son el cuádruple de sus propios autos. Las ruedas van a cuadruplicar el número de autos presentes. Observa, si tú consideras un auto, tú puedes ir retirando una tras otra sus ruedas. Las ruedas que usa para moverse. La rueda de repuesto la voy a dejar fuera. Y podrías llegar a la conclusión evidente de que por cada auto hay 4 ruedas. Pero mira la frase que uso luego. El número de ruedas es el cuádruple del de los autos. ¿Me entiendes? Ahora lleva esta misma escala a un ejército de autos que apareció en pantalla. Imagínate que eso sea un mol de autos. En esta otra escala, la proporción de ruedas y autos se conserva. En consecuencia, si tú tienes un mol de autos y haces la ejercitación mental de ir retirando las ruedas de cada uno de esos autos, yo diría que de un mol de autos yo podría eventualmente ir retirando un primer mol de autos de ruedas delanteras. Como todavía le quedan ruedas a los autos, yo podría sacar de la rueda delantera la otra rueda que le queda a los autos, un mol de ruedas delanteras. A los autos que quedan, veo que le quedan las ruedas traseras, y como son un mol de auto, yo podría sacar un tercer mol de rueda, y finalmente a los autos le podría sacar la última rueda que les queda, podría obtener un cuarto mol de rueda. Y llegaría a la siguiente observación, que en un mol de autos, lo que yo observo, hay 4 moles de rueda. Lo que es evidente. Mira cómo lo voy a expresar ahora. Los moles de ruedas cuadruplican a los moles de sus propios autos. Los moles de ruedas son el cuádruple de los moles de auto. Espero que hayas entendido esta metáfora, porque ahora lo mismo lo voy a decir, pero en términos químicos. Quiero hacer el análisis respecto de la molécula de cloruro de calcio que está en pantalla, y sobre ella, alumno, voy a llegar a la conclusión
del número de moles de átomos de calcio y de átomos de cloro que hay en un mol de esas moléculas. Me explico. Si tú analizas esta sal binaria, tú ves que por cada molécula hay un átomo de calcio y hay 2 átomos de cloro. Entonces yo veo que por cada molécula se cumple la siguiente regla, que el número de átomos de calcio coincide con el número de las moléculas de cloruro de calcio, ¿no? Son coincidentes. El número de átomos de calcio es idéntico al número de las moléculas, porque cada molécula tiene un calcio. Pero observa los cloros. Mira la molécula. El número de cloros es el doble que el número de las moléculas. El número de los átomos de cloro duplica, es el doble que el número de sus moléculas. Y con esto en mente, quiero que consideremos ahora que usted tiene frente a su naricita un mol de estas moléculas. Este es el ejercicio que quiero hacer contigo. Si yo considero un mol de moléculas de cloruro de calcio, yo tengo un número de Avogadro de moléculas, 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas. ¡Ah, wow! Tengo 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas. Y por razones ya dichas, los átomos de calcio numéricamente son iguales a los de las moléculas. Por lo tanto, en un mol de moléculas, yo también tengo un mol de átomos de calcio. O sea, que en un mol de moléculas, yo tengo 6,02 por 10 elevado a 23 calcios. Y ahora quiero analizar el caso de los cloros en un mol de moléculas. ¿Cuántos cloros tengo? Por razones anteriormente dichas, los cloros son el doble que los moles de moléculas. Como tengo un mol de molécula, puedo tranquilamente decir que en este mol de molécula yo tengo 2 moles de átomos de calcio, de cloro. En consecuencia, tengo 2 por 6,02 por 10 elevado a 23 cloros en ese mismo mol de molécula. Los moles de cloro son el doble que los moles de molécula. ¿Me entendió? Y ahora puedo finalmente decir que en esta molécula en particular, que está formada por 3 átomos, en un mol de molécula yo tengo en total 3 moles de átomos. En un mol de las moléculas que están en pantalla, yo tengo 3 moles de átomos. O sea, 3 por 6,02 por 10 elevado a 23 átomos totales. ¿Me entendió el ejercicio? Niños, envíame en este minuto tu nombre al chat. Te estoy pasando la lista. Y así aprovecho de saludar a los alumnos. Como que estuviera parado en la puerta de la entrada de la sala de clases, como lo hacen los profesores. Se paran en la puerta de las clases, de la sala, para que los alumnos pasen uno tras otro. Diego Ignacio me dice, ¿se cortó el cabello? No, Diego, hay otro treta. Para poder andar más ordenado, sin cortarse el pelo. ¿Cuál podrá ser, Diego Ignacio? Que no me corté el cabello. Hola, Maura Godoy. Lourdes, ¿cómo está Lourdes? Me parece que Lourdes faltó a clase el sábado pasado, ¿ah? Don Bastián Brito, buenos días. Benjamín Vázquez, buenos días. Diego Barrios, Mancisidor. ¿Cómo está Mancisidor? Jorge Álamos, Catalina Prieto, Nicole Zebra, Camila Espinosa, Pía, apareció doña Pía, Pía Ponce, John Tom Su, ¿cómo está Su? Joven Su, no se me pierda de clases Su, usted ha venido poco.
Vino el sábado pasado, está viniendo hoy día, lo felicito, pero no es suficiente. Danae, Gia, el joven Gia. Gia viene a clase y me pide consulta. Le cuesta hablar castellano a Gia, pero parece que me entiende cuando yo hablo, parece. Valentina Donoso, bien Valentina, Catalina Urbina, Diego Ignacio, claro pues Diego, yo estoy medio pelado, pero todavía me dejo el pelito largo atrás, por lo que me queda de juventud, con moñito, me hago un moñito. Lourdes. Ah, no vino la antepasada. John, tú bien. Bueno, jóvenes, vuelvo a afirmar, tienes que haber entendido el ejercicio que está en tu pantalla. Se trata de un compuesto que está formado por 3 átomos, de los cuales los cloros son el doble que la de sus propias moléculas. Y los números de átomos triplican el número de moléculas. Si usted tiene un mol de esta sal, en ese mol tú tienes 2 moles de cloro, 1 mol de calcio y 3 moles totales de átomos. Asenjo te está pidiendo que lo que te estoy diciendo en este minuto tienes que entenderlo. You have to. Tiene. Entonces ahora continúo. Ya, ahora voy a definir, niños, el concepto formal de masa atómica. Que como te decía, la masa atómica no la confundas con peso atómico. Se llama masa atómica, joven, a la masa de un átomo en escala de unidades de masa atómica, UMA. ¿Por qué se sigue usando esta escala de masa atómica? Porque es muy fácil de calcular. Obtener la masa de un átomo es un ejercicio sencillo, porque tan solo consiste en contar cuántos nucleones tiene en el núcleo. Como la masa de los electrones es despreciable, la masa atómica solo la confieren los nucleones. Y como cada nucleón tiene una unidad de masa atómica, obtener la masa atómica es un ejercicio sencillo. Observa. Calculemos la masa atómica del cloro. En pantalla, el símbolo para el elemento cloro. El número másico, que con el cursor lo estoy indicando, te está anunciando que el cloro tiene 35 nucleones. Observa la mano. Te está diciendo que este átomo tiene 35 nucleones a ser considerado en la masa. Tienes que recordar que por definición cada nucleón, protón o neutrón, por definición tiene una unidad de masa atómica. Y si te están diciendo que el cloro tiene 35 nucleones, por lo tanto la masa es muy simple, alumno. Es contar los nucleones y luego transformarlo en unidad de masa atómica. Ahí en pantalla, mano derecha, una caricatura del átomo de cloro 35. Como los electrones son despreciables en su masa, tú te preocupas del núcleo. Y como cada nucleón tiene una unidad de masa atómica y son 35 nucleones a considerar, por lo tanto este átomo tiene 35 unidades de masa atómica, esa es su masa. El átomo de cloro tiene 35 UMAs de masa atómica. Te voy a decir lo mismo, alumno, de otro modo. Escucha. Este número que estoy apuntando con el cursor, observa el cursor donde se mueve. Acá está el cursor moviéndose, síguelo con la mirada. Ese número es el número másico. Para efectos de la masa atómica, tú lees el número másico y lo transformas en masa atómica cuando le agregas unidades de UMA. Me explico. El cloro 35
si bien es cierto su número másico es 35, la masa atómica coincide numéricamente con el número másico. De modo que tú miras el número másico y dice cloro 35, 35 UMA. Carbono 12, 12 UMA. Nitrógeno 15, 15 UMA. Hidrógeno 1, 1 UMA. La masa atómica coincide numéricamente con el número másico, aunque son conceptos distintos, pero hay coincidencia numérica. ¿Me entiendes lo que le estoy? Y mira, te voy a decir otra cosa, porque voy a ese punto. Ese número 35, que en estricto sentido es el número másico A, también lo puedes interpretar como peso atómico, porque hay coincidencia numérica, solo que para el peso atómico las unidades van a ser gramos mol. En consecuencia, tomo el cloro. Cloro 35 te está diciendo que la masa atómica sería 35 UMA, pero el peso atómico 35 gramos mol. Repito, el número másico me lo vas a poder usar para dos cosas distintas, para estimar la masa atómica y para estimar el peso atómico, porque numéricamente los tres son iguales. Cloro 35 te va a indicar que la masa atómica es 35 UMA y el peso atómico 35 gramos por mol. Eso es lo que quería decir, he dicho, señores. Ahora formalmente te voy a definir el concepto de peso atómico, correctamente llamada masa molar. La masa molar de la que usted y yo a veces referimos como peso atómico, la masa molar es la masa generada por un mol. Y dependiendo si el mol es de átomo o el mol es de molécula, la masa molar se va a llamar masa molar atómica o masa molar molecular. Cuando la masa es generada por un mol de átomo, esto es lo que usted venía llamando peso atómico, pero corresponde llamarlo técnicamente masa molar atómica. Y cuando lo que usted tenía era la masa de un mol de molécula, eso es lo que usted y yo a veces llamamos peso molecular, pero técnicamente conviene llamarlo masa molar molecular. Voy a explicar el concepto de masa molar atómica, lo que hablamos coloquialmente como peso atómico. Y luego voy a referir el peso molecular. Voy por el peso atómico. El peso atómico, más conocido como masa molar atómica, es la masa generada por la existencia de un mol de átomos. Es la masa de un mol de átomos. En pantalla tienes un mol de átomos, de hidrógeno. Y a mano derecha ahora apareció también un mol, pero de potasio. ¿Entiendes que como los átomos son distintos, la masa reunida en cada mol tiene que ser distinta? Se llama peso atómico la masa dentro de ese mol. Para el caso del hidrógeno, la masa de un mol, su peso atómico, es 1 gramo mol. Y del potasio, 39 gramos mol. Recién te dije que para poder estimar los pesos atómicos, tú vas al símbolo químico y al número másico me lo interpretas como su peso atómico en unidades gramos mol. El hidrógeno 1 tiene por peso atómico 1 gramo mol. Y el potasio, cuyo número másico es 39, es cosa de colocar 39 gramos mol y ese es el peso atómico. Ahora quiero ir por el concepto de peso molecular, alumno, técnicamente llamado masa molar molecular. El peso molecular es sino la masa pero que genera un mol de moléculas.
Voy a hacer el siguiente ejercicio, que es obtener el peso molecular para el gas hidrógeno, H2. Un mol de molécula de gas hidrógeno molecular, H2. Para poder estimar el peso atómico de ese compuesto, tengo que fijarme en la molécula, que en este caso se trata de una molécula gaseosa formada por 2 átomos de hidrógeno, como está en pantalla. El ejercicio alumno es calcular el peso molecular de un mol de esta molécula. Lo primero que hay que mirar es la fórmula química. ¿Cuántos átomos tiene cada molécula? En este caso, 2. 2 átomos, ¿cierto? 2 átomos. En este caso, la mano te está diciendo que la molécula está formada por 2 átomos de hidrógeno. Porque para efecto del peso molecular, tú tienes que sumar los pesos atómicos de tantos átomos hay en la molécula, que hay 2 átomos. Entonces, mira lo que va a pasar ahora. De esta molécula, imagínate que tú consideras un mol de esas moléculas. En color amarillo, tienes una molécula de gas hidrógeno. Pero ahora tienes un mol como las moléculas amarillas. Un mol de moléculas de H2. ¿Me entiendes? Ahora viene el siguiente ejercicio. ¿Qué masa debiera encontrar en ese mol de molécula? Eso va a depender de cuántos átomos tiene la molécula. De tal modo de que, imagina lo siguiente. Trata de sacarle a cada molécula un átomo de hidrógeno. Y como hay un mol de molécula, en ese sacar átomos, tú le sacarías a cada molécula un primer átomo de hidrógeno, con lo que como hay un mol de molécula, tú sacarías un primer mol de átomos de hidrógeno. Pero luego observa que tus moléculas todavía conservan un segundo átomo de hidrógeno. Sácalo. Verías que al retirar el segundo átomo de hidrógeno a esas moléculas, podrías sacar un segundo mol de átomos de hidrógeno. Con lo que llego a una conclusión para mí obvia. Un mol de moléculas contiene 2 moles de átomos de hidrógeno. ¿Me entiendes? Luego vas a la tabla periódica y buscas cuál es el peso atómico de los elementos considerados, en este caso hidrógeno. El número másico lo lees como peso atómico, H1, 1 gramo mol. Por lo tanto, ese mol de átomos de hidrógeno que estoy apuntando con el cursor, él tiene un peso atómico de 1 gramo por mol. Y como es un mol, lo que estás viendo acá es que hay una masa de 1 gramo. Ahora, anda por el segundo átomo, que en este caso, de nuevo es hidrógeno. Lo busca en la tabla periódica y el número másico lo lees como peso atómico, 1 gramo mol. Eso quiere decir que en el segundo mol tienes un segundo gramo. El peso molecular, niño, se obtiene si tú sumas los pesos atómicos. Tantas veces lo indica la fórmula molecular. En este caso tienes que sumar el peso atómico de un hidrógeno con el peso atómico de un segundo hidrógeno, como está en la parte inferior de tu dibujo. Sumas linealmente y te da 2 gramos mol. Eso que acabo de calcular es el modo de calcular pesos moleculares. En este caso, el peso molecular del gas hidrógeno H2 es 2 gramos mol. Esa es la masa molar molecular. Ejercicio, alumno. Voy a calcular con ustedes el peso molecular del agua. Y reitero ahí en pantalla, alumnos, cuando tengas que calcular pesos moleculares, lee lo que te estoy proyectando en la pantalla online. El peso molecular, tú lo vas calculando sumando los pesos atómicos de los elementos involucrados en el compuesto, tantas veces lo indique la fórmula molecular. Lourdes Torres,
cometiste un error. La Lourdes... Es que no me entiendes lo que te estoy diciendo, Lourdes. Respecto al peso molecular del agua. No me entiende usted, alumna. El peso molecular es la masa por mol. Por lo tanto, como no has usado unidades, si tú me dices lo que me estás diciendo online, que el peso molecular del agua es 18, no me entiendes. Porque no entiendes que el peso molecular es para un mol de moléculas. Por lo tanto, tienes que usar las unidades que corresponden. 18 gramos por mol, señorita. Cuando usted me diga eso, ahí yo voy a entender que me estás entendiendo, porque el peso molecular es para un mol de moléculas. Que si me dices 18 a secas, yo infiero que tú no me entiendes. Pero si me dices 18 gramos por mol, ahí yo infiero que tú me estás entendiendo. Ahí, Lourdes, bien, 18 gramos mol, es el peso molecular del agua. Pero expliquemos, Lourdes, cómo calcular el peso molecular de cualquier compuesto. Tú tomas tu compuesto y tienes que averiguar cuál es su fórmula química, no su fórmula mínima. La fórmula mínima es la menor proporción que hay entre sus átomos, que no da cuenta de la molécula. Para calcular pesos moleculares, Lourdes, tienes que usar la fórmula molecular, la que explica claramente cómo verdaderamente es tu molécula. No te sirva ni la fórmula empírica, no te sirve la fórmula mínima, no, niña. Tienes que usar la fórmula molecular. En el caso del agua, la fórmula molecular es la que está en pantalla. ¿Y qué es lo que miras? Que para efecto del peso molecular tienes que considerar 2 veces el peso atómico del hidrógeno y 1 vez el peso atómico del oxígeno. Lo buscas por tabla. Y a cada elemento, el número másico, lo interpretas como su peso atómico. H1, 1 gramo mol. Oxígeno 16 gramos mol. Y luego lo multiplica, tantas veces aparece en la fórmula. 2 veces el peso atómico del hidrógeno. Entonces usted tomas al hidrógeno 1 gramo mol y lo multiplicas por 2. Al peso atómico del oxígeno, su número másico 16, que no tiene unidad el número másico. Si lo lees como 16 gramos mol, ahí estás interpretando al número másico como que fuera su peso atómico del oxígeno. Al oxígeno lo multiplicas por 1 y sumas linealmente y obtienes que de tener un mol, Lourdes, ese mol de molécula generarían 18 gramos. Por lo tanto, el peso molecular es 18 gramos por mol. Así se calculan pesos moleculares, niños. Mira que tuviste que esperar a un preuniversitario para que alguien te lo explique. Esto es materia de segundo medio. Sigamos. Ya, aquí una definición, porque quiero ir a un ejercicio interesante, Lourdes, para ver si ustedes me entendieron. El volumen molar, como el nombre lo anuncia, por definición, es el volumen que ocupa un mol de cualquier gas. Y sucede que en las condiciones que yo te voy a explicar, un mol de cualquier gas, amoníaco, hidrógeno, metano, el que a usted se le frunza, en las condiciones que te indico, un mol genera 22,4 litros. Eso es lo que se llama volumen molar. 22,4 litros. Pero para que se cumplan las restricciones, el volumen tiene que ser medido en condiciones normales, lo cual significa que la temperatura a la cual está el gas tiene que ser 0 grados Celsius. Para que se cumplan las restricciones impuestas al concepto de volumen molar, la presión del gas tiene que estar medida a 1 atmósfera. Y en ese caso, entonces, el volumen de un mol de un gas es el volumen molar 22,4 litros. Dicho eso, niños, antes que termine la clase, quiero hacer este ejercicio clave. Por favor, pare la antena. Joven Song Su, Gia.
joven Su, vea en pantalla que Asenjo te está sugiriendo, Su, un ejercicio clave que aparece en tu libro de clase en la página 101. El ejercicio clave es este. Hay una tabla que usted tiene que llenar. Lo voy a hacer yo para ustedes, pero le va a quedar un delta para tu casa. El ejercicio clave dice: complete la siguiente tabla. Considera condiciones normales de temperatura y presión. Hay un volumen de un gas y de ese volumen te preguntaron qué número de moles de moléculas hay en ese volumen. Segunda pregunta: ¿cuántas moléculas de gas hay en ese volumen en litros? Tercera pregunta: ¿cuál es el número de moles de átomos en el volumen de la molécula del gas considerado? Y última pregunta: ¿qué número de átomos totales hay en el volumen considerado? Yo te voy a explicar este ejercicio que es clave para saber si tú me entiendes lo que te he venido explicando. Primer ejercicio. Voy a llenar la tabla para el gas en cuestión, del que yo tengo a solo 11,2 litros. Para seguir con el análisis, por favor, preste atención, alumno. Me voy a fijar en el gas considerado, tetrafluoruro de carbono, que importa para el tenor de las preguntas. Observa. El gas tetrafluoruro de carbono lo dibujo y observo que cada molécula está formada por 5 átomos. En el centro uno de carbono y alrededor los de flúor. Hacen un total de 5 átomos por molécula. Y llego a esta conclusión, por eso te hablé de los autos y las ruedas anteriormente. Si tú miras la molécula, Lourdes, Su, Gia, Diego y todos los que estén en clase, llega a la siguiente conclusión: que el número de átomos es el quíntuple que el de sus propias moléculas. Los átomos quintuplican el número de sus moléculas. Esto tiene que entenderlo para responder la pregunta que viene en la idea. El número de átomos considerados es el quíntuple del de las moléculas. Y con eso en mente voy a responder la pregunta. Primera pregunta. En 11,2 litros, ¿cuántos moles de un gas hay? Pero le acabo de decir que de haber habido un mol que no hay, habrían habido 22,4 litros. Proporcionalmente, en 11,2 litros, tiene que haber lo que proporcionalmente habría si hubiese habido un mol. Un mol lo hay en 22,4 litros. Por lo tanto, yo digo, esto no es un mol, profesor Asenjo. Esto tiene que ser medio mol. Bien, alumno. En 11,2 litros, tú tienes medio mol de molécula. Exactly. Y si usted tiene medio mol de molécula, podrá responder la segunda columna. ¿Cuántas moléculas hay? De haber habido un mol que no las hay, habría habido un número de Avogadro de moléculas, 6,02. Pero hay medio mol. Por lo tanto, proporcionalmente, hay el número correspondiente a medio mol. O sea, el número de moléculas en 11,2 litros es un medio por 6,02 por 10 elevado a 23. Vayan escribiendo esto, alumnos, en alguna página o le vas a tomar una foto, pero por favor toma nota de esto para que luego lo revises en tu casa. Ahora viene la pregunta clave, tercera columna. 11,2 litros de ese gas, ¿cuántos moles de átomos hay? Por eso anteriormente te expliqué el caso de los autos con sus ruedas. Y por eso te estoy explicando lo que apunta la mano abajo. Que lo que pase con los átomos, en este caso, los átomos son el quíntuple de sus propias moléculas.
usted tiene medio mol. Por lo tanto, numéricamente, los moles de moléculas son el quíntuple de los moles de moléculas. Lo dije mal, lo digo de nuevo. Los moles de átomos son el quíntuple de los moles de moléculas. En consecuencia, yo me apoyo en las moles de moléculas y digo, como los átomos son el quíntuplo, yo voy a tener 5 veces los moles de moléculas. Y de ahí que los moles de átomos sean 5 por 1 menos. ¿Me entendió? Perfecto. Ahora voy a responder la cuarta pregunta. El número de átomos que hay, número de átomos totales que hay en 11,2 litros. Como te acabo de explicar, la molécula considerada tiene 5 átomos. Por lo tanto, llego a esta conclusión, alumno, que los números de moléculas van a ser quintuplicadas por los números de sus propios átomos. Como los números de moléculas ya los conozco, tomo ese valor y lo amplifico por 5. En consecuencia, el número de átomos existente en 11,2 litros sería 5 veces el número que está en pantalla. 5 por 1 medio por 6,02 por 10 a la 23 átomos totales. ¿Entendió? No. Consulta, señorita. Consulta, señor. Voy a responder la segunda pregunta de esta tabla, que es clave para ti. Observa. Aparece la misma pregunta, pero para un volumen de un gas distinto. 44,8 litros de monóxido de carbono. Lo voy a hacer yo porque el tercer ejemplo va a ser para ti, para tu casa. Si no eres capaz de responder el tercer ejemplo, me pides consulta. Observa. Antes de hacer cualquier análisis, te sugiero, preocúpate de la molécula del gas considerado, monóxido de carbono. ¿Qué es lo que ves? En este caso, la molécula está formada por 2 átomos, un carbono y un oxígeno. Tú miras esa molécula y dices lo que es evidente. El número de átomos, en este caso, es el doble que el de sus moléculas. El número de los átomos duplica al de las moléculas. ¿Me entiendes? Y con eso en mente, voy para adelante. Y digo, si hubiese habido 22,4 litros, yo digo que es un mol. Pero hay 44,8 litros. ¿Cuántos moles hay? Usted hace una regla de Teddy, 2 moles, profesor. Bien, alumno. Aquí hay 2 volúmenes molares. Una vez que te enteres que hay 2 moles del monóxido, ¿cuántas moléculas hay? Hay 2 moles, tú dices, mire, si hubiese habido un mol, habría un número de Avogadro, pero hay 2 números de Avogadro. Perfecto. El número de las moléculas es el doble que el número de Avogadro. 2 por 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas. Ahora viene la pregunta clave. ¿Cuántos son el número de moles de los átomos? Entonces ahora te fijas en el razonamiento inferior, que los átomos son el doble que sus propias moléculas. En consecuencia, te apoyas diciendo que el número de moles de moléculas va a ser duplicado respecto de los átomos. Como hay 2 moles de moléculas, tú duplicas eso y te va a dar el número de átomos. Hay 2 por 2 moles de átomos. Hay 4 moles de átomos en 44,8 litros. Y ahora viene la última pregunta. El número de átomos totales en 44,8 litros del monóxido. Y por el razonamiento que te estoy indicando abajo, que los átomos numéricamente son el doble que el de sus moléculas, alumno. En consecuencia, como ya sabes cuántas moléculas hay, el número de los átomos es el doble que el número de esas moléculas que están ahí. El doble de aquello. En consecuencia, los átomos serían 2 veces eso.
2 por 2 por 6,02 por 10 elevado a 23. Si no entiendes lo que te estoy, pide consulta, porque esto usted tiene. Asenjo lo entiende. Usted también. Si no entiende, consulta señorita, consulta señor. Para que te enteres si es que entiendes esto, Asenjo te va a dejar para tu casa que respondan lo que apareció en pantalla. Quiero que hagas el mismo análisis, pero para el óxido de nitrógeno del que estás considerando 89,6 litros, pero eso estaría para tu casa. Ahí vas a saber si entiendes lo que Asenjo te explicó ahora. Yo sigo adelante, alumno. Mira, esta parte es esencial también para separar el estudiante que entiende la química del estudiante que no la entiende. Y si usted no entiende la química, entérate pronto que no la entiende, para que pidas ayuda, para que des manotazo y alguien te ayude. Porque si usted no se entera que no entiende química, a lo mejor vas a llegar vas a creer que vas a llegar a la universidad. Es fácil esto, alumno. Interpretaciones posibles para una misma ecuación química. En pantalla, el profesor te está mostrando la reacción de síntesis de agua a partir de gas hidrógeno y gas oxígeno. Eso es lo que se llama ecuación química. Solo que el profesor te está recordando que esta ecuación la puedo interpretar. La interpretación más elemental es que yo puedo imaginar con ella que es una reacción que está ocurriendo entre moléculas. Me explico. Leo acá y digo, la ecuación, profesor, me dice que tengo 2 moléculas de este gas reaccionando con una molécula de oxígeno. ¿Ven, alumno? Ahí en pantalla apareció una molécula de hidrógeno, acaba de aparecer una segunda molécula de hidrógeno, apareció una molécula de oxígeno, y porque yo entiendo la reacción en términos moleculares, lo que está pasando, se forma una molécula de agua y una segunda molécula de agua. Eso es una interpretación básica, elemental. Y es posible hacer. Quiero sugerir una segunda interpretación sobre la misma ecuación. Se trata de una reacción que está ocurriendo, pero en términos de átomos reactantes. Tú lees la ecuación y dices, profesor Asenjo, aquí lo que tengo, 2 por 2 son 4 átomos de hidrógeno. Me importa un huevo que sean moléculas. Lo que yo estoy preocupado es mirar cuántos átomos hay. Aquí, profesor Asenjo, tengo 2 por 2, 4 átomos de hidrógeno, y acá, 1 por 2, tengo 2 átomos de oxígeno. ¿Puedes interpretarla así? Sí, alumno. Tú puedes imaginar que lo que tienes son 4 átomos de hidrógeno y también tiene 2 átomos de oxígeno, y que la reacción se va a verificar para producir agua, porque entendiste correctamente que la ecuación también se puede interpretar como que si fueran átomos aislados. Usted puede hacer eso, alumno. Ahora, que tenga relación con la realidad es otra cosa, pero tú lo puedes interpretar así. Esta interpretación también es básica, elemental. Cualquier hijo del vecino puede hacer este análisis. Tercera interpretación posible. Que esta ecuación que está en pantalla, usted la puede interpretar como que fueran moles de moléculas reactantes. Esto ya no cualquiera lo interpreta así. No es tan difícil tampoco. Esto no es la física relativista de Einstein. Esto es química de segundo medio. La ecuación lo que te muestra que usted tiene 2 moles de un compuesto llamado hidrógeno. 2 moles, y tienes un mol de otro compuesto llamado oxígeno. Que entre el primer mol, en color amarillo, una molécula de H2, y como ella hay un mol. Pero la ecuación dice que hay otro mol. Ahí abajo apareció el segundo mol del gas hidrógeno. En pantalla está apareciendo ahora el mol de moléculas de oxígeno. Resultado, amigo, señorita,
usted en los reactantes tiene 3 moles de molécula, en los que hay 6 moles de átomo. A ver si me entiende. Hay 3 moles de molécula, pero si no la analiza desde el punto de vista de los átomos, en esos 3 moles de molécula hay 6 moles de átomo. Y lo que está produciéndose es que no es una molécula ni dos, son 2 moles de moléculas de agua. Ahí está el primer mol de molécula de agua, ahí está el segundo mol. ¿Tiene derecho a interpretarlo como moles? Sí. En pantalla, la imagen de la reacción, cuando usted la interprete correctamente como que está ocurriendo en términos de moles. Cuarta interpretación, alumno. Mira, aquí como quiero ir a la cuarta interpretación, hago el siguiente análisis. Ese mol que apunta el dedo es un mol de moléculas de H2. El cálculo del peso molecular es sumar los pesos atómicos de los elementos involucrados. H2 es la suma de los pesos atómicos del hidrógeno. 1 más 1, 2 gramos. La mano está indicando que ese mol tiene por peso molecular 2 gramos mol. Por lo tanto, se infiere que en ese mol la masa es de 2 gramos. En el segundo mol, la mano está apuntando y te está indicando que como es gas hidrógeno, el peso molecular también es 2 gramos por mol. Pero como tienes un mol ahí, la masa contenida en ese mol son otros 2 gramos. Ahí hay 2 gramos. Observa la mano que acaba de apuntar el mol de oxígeno. Te está diciendo que el peso molecular resultó de la suma de los pesos atómicos del oxígeno. 16 más 16, 32 gramos por mol. Ahí frente, la masa de ese mol es 32 gramos. Usted ahí tiene 32 gramos en ese mol. Lourdes me dijo que el peso molecular de agua es 18 gramos mol Lourdes. La mano te está indicando que como eso es agua, el peso molecular del agua es 18 gramos mol. Por lo tanto, se infiere Lourdes. Escuche bien lo que te voy a decir ahora. En ese mol que en la mano apunta, tú tienes ahí 18 gramos. Porque hay un mol. La masa que tiene ahí ese mol es 18 gramos. Y con este análisis, más la masa que me va a quedar del segundo mol de agua, puedo trasladar esta interpretación a la que me interesa sobremanera, que es esta. La reacción que está en pantalla, alumnos, la puedo interpretar como masas reactantes. Y digo, entre los 2 moles del compuesto hidrógeno, veo que hay un total de 4 gramos, para lo cual voy a calcular el peso molecular. Observa. Tengo que trasladar estos 2 moles de este gas en su propia masa. ¿Cómo lo hago? Primero calculo el peso molecular del compuesto en cuestión, hidrógeno H2. Lo que me dice la fórmula, que para el peso molecular tengo que considerar los pesos atómicos tantas veces. Y me dice, tengo que considerar una vez el peso atómico del hidrógeno y tengo que considerar otra vez el peso atómico del hidrógeno. ¿Qué es lo que hago? Voy a la tabla periódica, le busco el número másico del hidrógeno y lo leo como fuera gramos mol. H1, 1 gramo mol. El otro, peso atómico, y lo sumo. ¿Cuánto me da? 2 gramos por mol. Escucha bien, Lourdes. 2 gramos de hidrógeno si hubiere 1 mol. Pero la ecuación me dice que no hay 1 mol, hay 2 moles. Por lo tanto, la masa entre los 2 moles sería el doble de la masa por 1 mol. 2 por 2, 4 gramos. Entre los 2 moles del gas hidrógeno, infiero que hay 4 gramos, porque el peso molecular por mol es 2 gramos, por mol. Pero no tengo 1 mol, tengo 2 moles.
En consecuencia, entre esos 2 moles tengo 4 gramos del gas. Ahora paso al segundo, quiero trasladar el oxígeno a su propia masa. Lo que hay que hacer, niños, es calcular el peso molecular del compuesto. Lo busca en la tabla periódica el oxígeno. Aparece con un número másico de 16. Lo interpretas como que fueran gramos mol. Y te da que el peso atómico del oxígeno es 16 gramos mol. Lo sumas 2 veces, te da 32 gramos mol. ¿Entiendes? El peso molecular del oxígeno molecular es 32 gramos por mol, pero a mí lo que me interesa es saber la masa. Entonces usted va y dice que si yo tuviera un mol, que es lo que tengo, tendría 32 gramos. Por lo tanto, en ese mol tengo 32 gramos. Calculo el peso molecular del agua. Lourdes me dijo 18 gramos por mol. Lo cual quiere decir, Lourdes, que de tener un mol que no tengo, yo tendría 18 gramos. Tengo 2 moles. 2 por 18, 36. En consecuencia, en pantalla debe ser los modos más importantes de interpretación de una ecuación, en gramos, y la leo. La ecuación lo que me dice, niños, que yo tengo 4 gramos de un gas hidrógeno, que estuvo reaccionando con 32 gramos de un gas llamado oxígeno. Y entre los dos reaccionaron completamente y se transformaron en 36 gramos de agua. ¿Entiende? Tiene que entenderlo. Si no me pides consulta, trata de dar manotazos para saber que estás entendiendo o no entendiendo. Si usted permanece callado, incólume, o peor aún, se retira de clase, es problema suyo nomás. Porque la prueba de transición igual se te viene encima, alumno. Observa, niño, que en pantalla se está cumpliendo la ley de la conservación de Lavoisier. La suma de las masas reactantes coincide con la suma de los productos. 32 más 4, 36 gramos reactantes son los mismos 36 gramos productos. Bueno, te voy a mostrar un quinto y último modo de interpretación de la ecuación, Lourdes. Joven Xu, Gia. Esta ecuación yo la pudiera interpretar como que son volúmenes de gases que están reaccionando. Si es que acaso son gases. Si la ecuación me dice que los reactantes son gas y el producto es gas, yo puedo hacer esta interpretación como que fueran volúmenes. Y la ecuación me dice, profesor Asenjo, usted tiene 2 volúmenes molares de este gas. 2 volúmenes molares. Del segundo, usted tiene un mol, un volumen molar. Y de los productos, si acaso el agua fue gas, tú tienes 2 moles de gas, tienes 2 volúmenes molares. Por lo tanto, niño, si acaso las condiciones son normales de presión y temperatura, solo sí, yo voy y digo, del hidrógeno tenía 44,8 litros, del oxígeno tenía 22,4 litros, porque de los productos formé 44,8 litros. Y leo la ecuación. Lo que pasa, profesor Asenjo, que como la ecuación se verificó en condiciones normales, yo tenía 44,8 litros de gas hidrógeno y ha reaccionado completamente con 22,4 litros de gas oxígeno. Y entre los dos, a presión y temperatura normales, produjeron totalmente 44,8 litros de agua. Esta es la interpretación. Tienes que ser capaz de interpretarlo así. Si no lo logra, pida ayuda, sálvese. Sálvese que yo te voy a salvar. Tal vez. Observa, Lourdes, que los volúmenes no se conservan. No hay obligatoriedad de que los volúmenes se conserven. En los reactantes tienes aproximadamente 70 litros y en los productos tienes solo 45.
No hay ninguna ley de la naturaleza que obligue a los volúmenes a conservarse. De hecho, esta reacción está ocurriendo con una compactación, hay una disminución de la presión. Lo que se conserva es la materia. El Bastián me dice, ¿y cómo sabemos para cada caso cuál es la mejor interpretación? Eso depende de cada caso. Eso depende de la circunstancia, el tenor de la pregunta. Si la pregunta te pregunta cuál es la masa producida, tú vas a tener que interpretar la reacción en términos de masa reactante. ¿Cuál es el volumen que se produce? Tú vas a interpretar la reacción en términos de volúmenes molares. ¿Cuántos moles de átomos se producen? Tú interpretas la reacción como número de moles de átomos. Bastián Brito. El modo en que interpreta la ecuación está en relación en cómo fue formulada la pregunta que vas a tener que responder la primera semana de enero en tu prueba de transición. Depende de cómo fue formulada la pregunta de tu prueba de transición. Me quedan 10 minutos. Con estos jóvenes terminé el análisis de moles y ahora resulta que voy chinchoso finalmente a lo último de esta clase, el análisis del estado gaseoso. Resulta que como la materia tiene derecho a estar a cierta presión y temperatura al estado gaseoso, las características del estado gaseoso es como mira el globo. Las características son que el estado gaseoso es el estado de mayor desagregación posible para la materia. Para el efecto de la prueba de transición, los estados de la materia son sólido, líquido y gaseoso, no más. Otra propiedad que tiene el estado gaseoso, que cuando llenas un compartimento, el gas llena completamente el volumen que lo contiene. Eso pasa porque el gas no tiene forma fija. Y si usted llena un volumen, el volumen se llena completamente con el gas. Otra propiedad del estado gaseoso, que él depende de ciertas variables ambientales, como la presión, el volumen que lo contiene, la temperatura del sistema y la cantidad de moles del gas considerado. Los gases dependen de las variables PV, NT. El globo dice que como el gas que lo contiene depende de la temperatura, si aumentase la temperatura del gas, lo que va a empezar a suceder que el volumen va a empezar a aumentar y puede llegar un minuto en que el globo explote. Cuando trabajes con estas leyes de los gases, el profesor Asenjo te sugiere que las leyes están previstas para que la presión la trabajes en la atmósfera. El volumen, para efecto de las leyes físicas de los gases, se trabaja en litros, no en mililitros, sino el ejercicio no va. Y la temperatura, que las leyes del comportamiento gaseoso están diseñadas para que la temperatura sea usada, pero en la escala Kelvin. Y vas a tener que trasladar los grados Celsius en grados Kelvin. Si no lo haces, vas a cometer un error grosero. Bueno, me quedan 5 minutitos. Mira, te voy a explicar lo que es propiedad intensiva y extensiva. Una propiedad intensiva de la materia son aquellas que no dependen de la cantidad de materia analizada. En cambio, una propiedad es extensiva cuando sí depende de cuánta materia estás analizando. Quiero interpretar lo que pasa con un gas, alumno. Ahí usted tiene un gas. Aparecieron las partículas gaseosas. Se ve tenue, pero ahí hay un gas en ese sistema. Ese gas está a una presión P, temperatura T, del cual hay un volumen B y hay un número de moles M. ¿Me entiende? Pero mira lo que pasa ahora.
Si yo tomo una parte del todo, un subsistema que apareció ahí con color verde Nilo o celeste, eso es una parte del todo. En ese subsistema yo vería que el gas que está incluido en esa parte, la presión de ese gas que está considerado en esa porción, la presión P, sigue siendo la misma presión que tiene todo el sistema. La temperatura de los gases ahí es la misma temperatura de todo el sistema, pero lo que cambió fue el volumen del gas considerado como el número de moles. Con eso me termino de explicar que hay propiedades o variables que no dependen de la masa. Se llaman intensivas. La presión y la temperatura, para el caso de los gases, son propiedades intensivas. Porque presión y temperatura para un gas es la misma en todo el sistema. En cambio, niños, el volumen y el número de moles caen en el equipo de las propiedades extensivas, porque el volumen de un gas y el número de moles de un gas sí dependen de cuánto gas estás estudiando. Bueno, las leyes del estado gaseoso son, como el estado gaseoso depende de 4 variables, las leyes se obtuvieron empíricamente en el laboratorio, manipulando 2 variables y viendo qué tipo de relaciones hay entre las dos. La ley de Boyle relaciona PV. La primera ley de Gay-Lussac relaciona temperatura con volumen. La segunda ley trata de relacionar temperatura con presión. Y hay una ley de Avogadro que relaciona el volumen de un gas con el número de moles del gas. La ley combinada, la ley universal de los gases ideales. Eso es lo que voy a ver ahorita. Comienzo con la primera, que es la más fácil de entender. Me faltaba la ley de Dalton, de los gases. Voy por la ley de Boyle, que es fácil de entender. Aquí yo voy a ir rápido como por un resfalín. Jaime Becerra, la lista la pasé hace rato. Eso significa que llegaste atrasado. Inscríbase, atrasado. Jaime Becerra, mira, la ley de Boyle es una ley que se obtiene empíricamente en el laboratorio. Intenta relacionar presión con volumen. Para poder hacer el estudio PV, tú entiendes que el resto de las variables tiene que permanecer constante. En consecuencia, el estudio de Boyle consistió en transformar un gas, pero lo hizo a temperatura constante. La ley de Boyle es el proceso de transformación de un gas cambiando el volumen, midiendo la presión, pero a temperatura y moles constantes, isotérmico. Como los gases dependen de 4 variables y tú quieres relacionar PV, temperatura y número de moles, tiene que permanecer constante para poder estudiar la relación entre estas 2 variables. El proceso que hizo Boyle para poder estudiar los gases fue un proceso isotérmico. Y es simple, alumno. ¿Cómo relacionar presión con volumen? Es fácil. En pantalla, tú tienes un émbolo capaz de alterar el volumen de un gas y tienes un manómetro que registra la presión. Y el ejercicio es simple. ¿Qué pasa con la presión si yo cambio el volumen que contiene un gas? Entonces, si usted comprime el émbolo y obligas al volumen a disminuir, como consecuencia, Boyle observó que ante un descenso del volumen de un gas, la presión del gas aumentó. Y observó que las 2 variables están inversamente relacionadas. PV tienen una relación inversa. Acá a mano derecha, permitió un gas que estaba en un volumen ocupar un volumen mayor y observó que ante un aumento del volumen de un gas, la presión del gas cae. Corroboró
que PV tienen una relación inversa. Y lo presentó así, alumno, con esta ecuación. La presión 1 por el volumen 1 que tuvo al inicio de un gas debe ser igual a la multiplicación de la presión 2 por el volumen 2 final. PV igual PV. Eso se llama ley de Boyle. Y se representa con esta gráfica, alumno. Cuando usted aumenta el volumen de un gas, en el eje X es el volumen creciente de un gas. El señor Boyle fue registrando la presión y observó que ante un volumen creciente, la presión caía. Eso que está en pantalla, y con esto me despido hasta el próximo sábado en la ley de Boyle.